El tercer dispositivo termoeléctrico junto con el RTD, al cual pertenece la PT100, y las termocuplas, se llama termistor. El principio es similar al de los RTDs, por ejemplo al PT100, es decir, se trata de un instrumento cuya resistencia varía con la temperatura. Sin embargo, la composición físico-química es diferente. En el caso de las RTD o termoresistencias, se trataba de un hilo metálico que al aumentar la temperatura aumentaba casi linealmente su resistencia. Aquí en cambio se trata de un dispositivo semiconductor, es decir, un material que está en cuanto a conductividad entre los materiales aislantes y los buenos conductores. Desde el punto de vista químico son óxidos metálicos, por ejemplo óxido de níquel, de cobre, de cobalto. Y existen dos grandes tipos, el de coeficiente positivo de temperatura, abreviado PTC, el cual aumenta su resistencia al aumentar la temperatura, y el de coeficiente negativo de temperatura, NTC, que es el más usado industrialmente, en el cual la resistencia más bien disminuye al aumentar la temperatura. Las características más importantes de los termistores son las siguientes. Primero, la sensibilidad, ya que ante una pequeña variación en la temperatura, la resistencia cambia apreciablemente y eso los hace fáciles de medir. Es sencillo, es sumamente económico y viene encapsulado en cerámica, lo que los hace resistentes a golpes, vibraciones y otros fenómenos mecánicos. Si bien la ecuación que gobernaba la característica temperatura-resistencia en un termoelemento tipo PT100, por ejemplo, era una ecuación cuasi lineal, aquí la relación entre temperatura y resistencia es una relación no lineal de tipo, de hecho, logarítmica, como se observa aquí en esta lámina. En la ecuación de abajo está despejada la resistencia del material a una determinada temperatura T, como la resistencia a una temperatura de referencia, multiplicado por la exponencial de beta 1 entre T referencia, donde beta es la llamada constante del material y depende de la composición físico-química del elemento a utilizar. En la página que se muestra abajo se puede obtener información mucho más detallada sobre no solo esta ecuación, sino en general los termistores. Si se grafica en una curva típica de un termistor de coeficiente negativo, es decir, NTC, la relación entre resistencia y temperatura, este es el resultado. En la parte inferior, esta curva se denomina termistor de 10 kiloohmios. ¿Por qué de 10 kiloohmios? Porque se ha convenido que la temperatura de referencia sea 25 grados centígrados. Y entonces, la resistencia que ofrece el termistor a esa temperatura es la que le da su nombre. Si se observa aquí en la gráfica, 25 grados centígrados, donde está apuntando aquí la flecha, es este punto. Al encontrarse con la curva, esto corresponde a 10 kiloohmios. Es decir, este es un elemento que a 25 grados centígrados, también llamada temperatura de referencia, tiene una resistencia de 10 kiloohmios. Se ve por otro lado que la curva cambia apreciablemente, es decir, para variaciones relativamente pequeñas de temperatura hay variaciones muy grandes en la resistencia, que aquí está expresada en kiloohmios. Y el segundo detalle es que el rango de temperatura está bastante limitado en comparación con los otros dos elementos termoeléctricos, la termocupla y la sonda PT100 o RTD. Y eso es una de las principales limitaciones o desventajas que tiene ese elemento, que prácticamente se puede utilizar en un rango de unos 100 a 120 grados, en este caso, por ejemplo, para este termistor, de menos 20 a 100, tal vez un poco más grados centígrados. En esta tabla se aprecia el tipo de termistor según la temperatura de referencia, que es 25 grados. Así se ve, por ejemplo, que a 25 grados existe comercialmente, por ejemplo, el termistor llamado de 8K, que es el que está aquí a la derecha, luego el de 10K, que es el que se vio con su curva en la lámina anterior, el de 1540K, 20K, 30K, etc. Y esa es la denominación comercial
para los termistores. Físicamente el termistor luce como una pequeña cápsula de la cual parten dos cables. No es necesario, como lo era por ejemplo en la PT100, utilizar más de dos cables, puesto que la resistencia del termistor es mucho más grande que la de una PT100 y por lo tanto la resistencia de los cables queda totalmente despreciada. La aplicación no solamente es en la industria para estos elementos de medición de temperatura. En el caso industrial se utiliza, por ejemplo, mucho en motores medianos y grandes, donde de fábrica el motor viene ya con termistores instalados en partes estratégicas de la carcasa o del estator, de manera de poder medir directamente la temperatura en esos puntos. Lo único que hay que hacer en la caja de conexiones es llevar los correspondientes cables a un elemento de medición o de control o a un PLC. También se utiliza con frecuencia en electrodomésticos, en aparatos de refrigeración, calefacción y aire acondicionado, en oceanografía, meteorología, en equipos de laboratorio, etc. Comparando a grosso modo los tres importantes elementos de medición de temperatura tipo termoeléctrico, es decir, la termocupla, el RTD y el termistor, estas son curvas características, donde el termopar tendría la ventaja de ser el más versátil y al mismo tiempo el que más rango de temperatura ofrece. La termoresistencia o RTD tendría la ventaja de la estabilidad, la linealidad y la precisión. Y el termistor, NTC en este caso, la ventaja de la sensibilidad, puesto que a pequeñas variaciones de temperatura se generan grandes variaciones de resistencia. Y aunque esa es una regla muy general, donde se dice que el RTD se puede usar hasta temperaturas hasta de 120 grados y de ahí la termocupla en adelante, realmente no es así. Los RTD se pueden usar hasta temperaturas de varios cientos de grados centígrados y por supuesto la termocupla, como se vio, de miles de grados centígrados. Si se va a resumir con una sola palabra, con un solo adjetivo, las características determinantes de cada uno de estos termoelementos o elementos de medición de temperatura termoeléctricos, se diría que la termocupla se caracteriza por su alta versatilidad, la sonda RTD por su alta estabilidad y el termistor por su alta sensibilidad. La tabla de ventajas y desventajas, en este caso las ventajas. Tabla comparativa de los tres elementos, termistor, RTD, termocupla. Ventajas del termistor: sensibilidad. Variaciones pequeñas de temperatura producen cambios grandes de resistencia. Respuesta rápida. No se necesita un tercer hilo. Tamaño reducido, sumamente económico, estable y tolerancia a la intercambiabilidad. La RTD: linealidad, estabilidad, rango relativamente alto de temperatura y tolerancia a intercambiarlo. Y el termopar o termocupla: muy alto rango de temperatura, simple, económico, robusto y, muy importante, no requiere fuente de alimentación. Pero la parte negativa: para el termistor no es lineal, el rango de temperatura está limitado en comparación con los otros dos, aunque cada vez más se fabrican termistores que pueden ir un poco más allá de los límites clásicos y se requiere una fuente de corriente. En el caso de la RTD es muy poco sensible, son relativamente lentos, necesitan un tercero o hasta cuarto hilo para lograr buena precisión, es bastante sensible a golpes, costoso y requiere fuente de alimentación. La termocupla no es lineal, no es muy estable, ni sensible, ni tampoco es muy exacta, y un bajo voltaje en la salida hace que sea muy sensible a parásitos electromagnéticos, por eso hay que protegerla bien. Y por supuesto, la principal desventaja, la necesidad de compensar por la junta fría. Con eso se termina la parte correspondiente a estos sensores termoeléctricos y se pasa, ya en la última parte del capítulo, a la temperatura medida con sensores sin contacto, es decir, por ejemplo, pirómetros ópticos o pirómetros de radiación térmica. La teoría detrás de esto es bastante compleja, se debe entrar un poco
inclusive en la mecánica estadística, en la mecánica cuántica, y realmente esto se basa en las leyes del cuerpo negro, que se define como un cuerpo que es emisor y receptor de radiación perfecto. La ecuación base, la ecuación de partida, esa que muestra aquí la lámina, es la siguiente. E sub lambda es la densidad de potencia irradiada vatios sobre metro cúbico por frecuencia o por lambda. Lambda es la longitud de onda de una onda electromagnética, nu sería la frecuencia. Recuérdense que la relación entre ambas cantidades es c, la velocidad de la luz. Es decir, lambda, longitud de onda, por nu, frecuencia, es igual a la constante c en el medio en que se propague esa onda electromagnética que podría ser luz. Luego, la ecuación depende de constantes universales importantísimas, como por ejemplo la velocidad de la luz, c, 3 por 10 a la 8 metros por segundo en el vacío, la famosa constante de Planck, 6.6 por 10 a la menos 34 joules segundo, y k, la constante de Boltzmann, 1.39 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin, siendo lambda la longitud de onda en metros y t la temperatura siempre expresada en Kelvin. Integrando esa ecuación en todo el espectro de frecuencia, nu de 0 a infinito o lambda, y luego aplicándola a, por ejemplo, una semiesfera en donde se irradia esa cantidad de energía, se obtiene al final de una serie de cálculos matemáticos que se obvian aquí, una ecuación relativamente sencilla que relaciona la radiación total del cuerpo negro como proporcional a la cuarta potencia de la temperatura a la que está sometida ese cuerpo, multiplicado por una constante también muy conocida que se llama la constante de Stefan-Boltzmann, designada aquí con la letra sigma, que es igual a 5,67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Al multiplicarlo por la temperatura, el Kelvin a la 4 se elimina y queda vatios sobre metro cuadrado. Y esa es la radiación total del cuerpo negro o flujo de energía. Para un cuerpo real, que no es el cuerpo negro ideal y cuya radiación emitida es menor o ligeramente menor dependiendo del tipo de cuerpo que la del cuerpo negro, hay que aplicar un factor de corrección que se llama la constante de emisividad y que es dependiente de la frecuencia o longitud de onda de la onda electromagnética que se está utilizando. La ecuación queda entonces como E, flujo de energía, igual, o flujo de radiación, igual a esa constante, epsilon lambda por sigma por T a la cuarta potencia. Para distintas temperaturas en cualquier cuerpo negro, estas curvas en donde se grafica la intensidad vatios sobre centímetro cuadrado por nanómetro de longitud de onda versus nanómetro, indican dónde está el pico de radiación. Para, por ejemplo, un cuerpo con temperatura 12.000 Kelvin, eso sería el doble más o menos de la temperatura de la corona solar, el pico está bien metido dentro del ultravioleta. En cambio, para un cuerpo cuya temperatura es 6.000 Kelvin, que sería precisamente la temperatura de la superficie solar o la corona solar, el pico está en el rango visible. Es por esa razón que la mayor parte de la energía irradiada por el Sol está en el rango visible para el ojo humano. Ese lambda pico, esa longitud de onda pico, que en el caso de los 6.000 grados está aproximadamente entre el azul y el violeta, se puede determinar por una ecuación muy simple que es C entre T, donde C es la llamada constante de Wien, que es 0,029, lambda la longitud de onda en metros y T la temperatura expresada en grados absolutos. Bien, el pirómetro o termómetro de radiación tiene las siguientes características. Se basa en el principio del cuerpo negro, en el cual a la misma temperatura todo cuerpo negro ideal va a tener el mismo color de incandescencia, es decir, va a emitir exactamente la misma radiación. Y ese color de incandescencia en un cuerpo negro se produce aproximadamente a partir de 500 grados. Es decir, si la temperatura es menor de 500 grados, el cuerpo, por supuesto, emite energía, pero no en el rango visible. Es el caso típico de una hornilla eléctrica que cuando se energiza,
se empieza a poner al rojo vivo, pero a partir de una temperatura de 500 grados. Más debajo de 500, la hornilla está caliente, pero no se ve el color rojo, puesto que está emitiendo únicamente radiación en una longitud de onda mayor o frecuencia menor, que es el caso del infrarrojo. La ley de Planck, característica, generalmente aplicada la ley de Planck a estos dispositivos, generalmente se trabaja en la banda infrarroja, es decir, los medidores sin contacto o termómetros de radiación trabajan generalmente con luz invisible al ojo humano, es decir, en la banda de frecuencia correspondiente al infrarrojo. Y el funcionamiento se puede explicar por un esquema que se va a ver justo ahora en la próxima lámina, donde se coloca un bulbo al vacío por el cual circula una corriente. En el filamento del bulbo, por ejemplo, un hilo de tungsteno, se aplica esa corriente eléctrica, el filamento está al vacío, se comienza a calentar y cuando el color del filamento en el bulbo coincide con el fondo del cuerpo cuya temperatura se va a medir, se puede leer en un amperímetro la corriente que está pasando por ese bulbo y mediante las correspondientes ecuaciones relacionarla con la temperatura que se está observando en el cuerpo que está alejado, puesto que se trata de un instrumento de medición a distancia. Y aquí está el aparataje. Se tiene aquí el bulbo al vacío y el filamento de tungsteno, por ejemplo, a través del cual se hace pasar una corriente eléctrica graduable mediante este reóstato. En serie con la corriente se coloca un amperímetro para poder medir la corriente que pasa cuando se dé la condición correspondiente. Aquí, por ejemplo, está el cuerpo cuya temperatura se va a medir, un horno. Puede ser un horno en una acería o en un dispositivo en una fábrica de cerámica o de vidrio con una temperatura del orden de 600, 700 o más grados centígrados. Del lado derecho del instrumento, en el caso del pirómetro óptico, se observa a través de un aparataje óptico de lupas y de lentes y de filtros ópticos, se observa el horno. Cuando la temperatura del elemento metálico de tungsteno dentro del bulbo del vacío es la misma que la del horno, no va a haber contraste entre ambos, es decir, desaparece visualmente la vista del hilo metálico de tungsteno, puesto que al tener la misma temperatura van a tener, siguiendo las leyes del cuerpo negro, van a tener exactamente la misma radiación y el mismo color de incandescencia. Entonces ahí se mide la corriente, se registra la corriente que está pasando en ese momento, se lleva las ecuaciones y a través de ellas se puede lograr de manera indirecta inferir cuál es la temperatura en el horno, que sería la misma temperatura a la cual está sometido en ese momento el hilo metálico de tungsteno. Como se dijo anteriormente, el cuerpo negro ideal no es exactamente el que se va a encontrar uno en la industria. Para ello hay que aplicar factores de corrección. Por ejemplo, en el caso del cobre, el factor de corrección es de 0.1. Y eso aplicándolo a las ecuaciones significa que si se está midiendo en una barra de cobre incandescente una temperatura de 1000 grados, realmente la temperatura real que existe en ese momento es más alta, es 1196 grados. En el caso del acero, la emisividad es mucho mayor, es 0,9. Al medir en una barra de acero una temperatura de 1000 grados mediante este método, la temperatura real es ligeramente mayor, aproximadamente 1008 grados. Eso hay que tenerlo en cuenta al utilizar este tipo de instrumentos. Y aquí se ve en la figura, aquí a la derecha, donde está insertado un pirómetro, un elemento de medición de temperatura sin contacto, para la medición de la temperatura de esta barra en esta acería que se está calentando a una temperatura mayor de 500 grados centígrados y se ve ya aquí en la lámina que tiene un color de rojo anaranjado. Las aplicaciones son, por supuesto, para la industria siderúrgica, la industria de acerías, los hornos refractarios, los hornos de calentamiento por inducción, cerámica,
fundiciones de vidrio, etc. Bien, con eso se llega al final del tema de temperatura y, como siempre en cada uno de los temas de cada variable que se está considerando en este curso, la tabla comparativa correspondiente a los elementos vistos en el capítulo. Aquí, por ejemplo, se tiene en la primera columna el instrumento, empezando por los termómetros de bulbo, los bimetálicos, la termocupla, el RTD y el termistor, que son los termoeléctricos, y por último el pirómetro óptico. Los rangos de temperatura se observa, por ejemplo, en el pirómetro óptico, que es el último que se vio, 1100 a 2800, realmente el rango de temperatura podría bajar un poco, el mínimo, por debajo de 1000 inclusive. Recuérdense que esta tabla indica solo valores típicos y los fabricantes pueden ofrecer productos con valores que exceden hacia arriba o hacia abajo estas características. La termocupla es, después del pirómetro óptico, la que más rango de temperatura ofrece, dependiendo del modelo, si es J, T, RS, etc. Temperaturas de hasta más de 1500 grados se pueden medir. Con las RTD, de 180 bajo cero a un poco más de 260, dependiendo del tipo de RTD. El termistor, temperaturas relativamente con una escala reducida, debido a que si ese semiconductor, ese metal o óxido metálico se somete a temperaturas de más de 200 grados centígrados, pierde su composición química y ya es inservible. La exactitud de cada uno de estos instrumentos, el tiempo de respuesta y la salida, si puede ser M mecánica, E eléctrica, para los termoeléctricos siempre va a ser eléctrica, y B visual o mediante algún aparato de transductor de conversión también se puede hacer que la medida vaya a un dial o vaya a un controlador. Bien, con esto finaliza el tema de temperatura y en la próxima presentación se comenzará a estudiar la última variable importante de proceso, que es el flujo, la más extensa y también la más compleja.